Buenas noches, la bienvenida a Doble Sentido en este domingo 9 de noviembre. Hoy hablamos de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, relaciones que sin duda están atravesando por un tiempo de transformaciones, de tensiones, de nuevos escenarios. Quiero recordarles los numerosos impas de Evo Morales, presidente de la República, con el embajador de Estados Unidos en Bolivia, el hecho de haberlo declarado non grato, el retorno también como respuesta del embajador boliviano Gustavo Guzmán, además de en estos últimos días ese alto a las actividades de la DEA, todo bajo un nuevo paraguas grande que es la presidencia de Barack Obama. Habrá que ver cómo esta presidencia va a transformar los escenarios o no. Hay quien dice que en política internacional que gane uno u otro. Tendremos tiempo para hacer algunas hipótesis, para abordar esencialmente esta problemática. Está con nosotros Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, a quien le doy las gracias por su tiempo acá en el programa. Muchas gracias, Claudia, muy gentil por la invitación. Bueno, esto ha sido para muchos una sorpresa, la decisión, entre comillas, personal, así lo ha dicho el presidente Evo Morales. ¿Cuáles son los elementos reales que han pesado en esta decisión? ¿Y por qué justo ahora, no? Mira, estas decisiones del gobierno nacional se las está adoptando en un marco de transformaciones y de cambios que está operando el gobierno nacional en múltiples contextos. La política exterior es uno de ellos y el más probablemente uno de los contextos más importantes donde se está produciendo giros sustantivos para que nuestro país adquiera la misma estatura que tiene cualquier otro estado en América Latina o en el resto del mundo. No es posible que Bolivia continúe siendo estigmatizada como un país pequeño, pobrecito, dependiente. Nuestra política exterior está definida muy claramente en términos del restablecimiento de la soberanía estatal. Está definida por una inserción en el contexto internacional con los mismos atributos de cualquier estado en cualquier parte del mundo. Estamos trabajando intensamente en nuestra política exterior para dignificar, como lo ha dicho el presidente Evo Morales, como lo repite nuestro canciller, para dignificar a la nación, al Estado, al país. Porque nuestro país desafortunadamente ha sido maltratado, ha sido sistemáticamente ninguneado, si tú quieres, ofendido, ha sido tratado el Estado boliviano como ciudadano de tercera categoría en la comunidad internacional. Esto se ha acabado, o por lo menos pretendemos acabar con esta historia de subordinación, de humillación, de subalternidad. Nosotros como ciudadanos nos merecemos el mismo respeto que cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo y tenemos que crear esas condiciones como Estado boliviano, y una de esas condiciones, Claudia, es recuperar efectivamente la soberanía estatal. Y eso significa ni más ni menos que recuperar el dominio que tiene el Estado boliviano en el ámbito de la seguridad, por ejemplo, o en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política exterior. Y lo que está hoy sucediendo con este conjunto de decisiones respecto a los Estados Unidos no es nada más ni nada menos que una consecuencia de los planteamientos del mandato, del contenido de nuestra política exterior. O consecuencia también, ministro, de una relación que se ha ido desgastando, en la que hubo tensiones, más lo que ha sucedido con el embajador de Estados Unidos en Bolivia y viceversa. Entonces, ¿no es un capítulo que se añade de una manera consecuente así? Mira,
Este tipo de tensiones eran previsibles. Este tipo de aparente conflictividad, de tensionamiento, de crispación en la relación Estados Unidos-Bolivia era previsible, Claudia, porque se acostumbraron en el pasado a que los embajadores de los Estados Unidos enviaran al Palacio de Gobierno la lista de los ministros, de los viceministros, de los comandantes de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, a imagen y semejanza de sus intereses estatales, de los intereses de los Estados Unidos. De algún modo convirtieron al país en todo este tiempo, más de 20, 30 años de relación subalterna, de una relación, yo diría, encasillada en los intereses de la potencia. Y no es que queramos ser como la potencia, queremos ser como nosotros mismos en una relación respetuosa con la potencia. Entonces se acostumbraron a que el embajador cumpla las tareas de un virrey y que nuestros gobernantes sean los súbditos a quienes se les ordenaba que cumplieran un conjunto de disposiciones del virrey. Entonces ese tiempo se terminó y era previsible que hubieran este tipo de reacciones. Además, del gobierno de los Estados Unidos. De Evo Morales, ¿no? Un líder cocalero que ha luchado muchísimo, cuyo enemigo también ha sido la DEA, que ha sufrido en carne propia. No nos vamos a detener en los detalles, pero finalmente un líder antiimperialista, y esto está absolutamente impreso en el discurso de Evo Morales, ¿no? No es una casualidad que la propia Constitución, la nueva Constitución Política del Estado, tenga un contenido antiimperial, Claudia. Nuestros compatriotas tienen que saber que en la nueva Constitución Política del Estado hay un artículo que define taxativamente que en nuestro país nunca más habrá ninguna base militar extranjera, que nuestro país va a contribuir a la paz internacional. Tiene un contenido antiimperialista en la medida en que los recursos naturales... Y tiene una esencia pacífica, ¿no? Y una es una parte interesante, ¿no es cierto? Una esencia pacifista de contribución a la estabilidad del orden internacional. Recupera sustantivamente el dominio sobre los recursos naturales, por lo tanto las empresas transnacionales, los grandes consorcios transnacionales no podrán nunca más apropiarse de lo más valioso que tiene nuestro país, que son sus recursos naturales. Pero también, en esencia, es antiimperial nuestra nueva Constitución Política del Estado en la medida en que no reconoce inmunidades, por ejemplo, diplomáticas a los soldados de los Estados Unidos, como lo reconocen seguramente otras constituciones en América Latina. Hemos aprendido, Claudia, en estos 20, 30 años, que nuestro país tiene que recuperar su autoestima, tiene que recuperar, nuestros ciudadanos tienen que recuperar su orgullo. Tenemos que dignificarnos ante la comunidad internacional. Ahora, esto que menciona usted, ministro, no deja de ser general, que forma parte del programa que ha planteado el Movimiento al Socialismo, del perfil del presidente Evo Morales, y elementos que sin duda no carecen de sostén en lo que nos dice, pero sigue siendo general. ¿Qué elementos concretos hay? ¿Por qué esta semana? ¿Por qué en este momento? Es lo que se han preguntado y le han preguntado la semana pasada a muchos periodistas. ¿Por qué ahora? ¿Cuáles son los elementos? Ahora se están tomando estas decisiones por varias razones. Primero, porque hay esta voluntad política sólida de recuperar nuevamente el ejercicio de la soberanía estatal en un momento en que hemos logrado identificar, descubrir, informarnos sobre todos aquellos mecanismos de penetración de la potencia extranjera en el país y que terminaban haciendo lo que la potencia decía. Eso quiere decir que esto es lo que les ha tomado más de 2 años, imagino, desde que Evo Morales está en el gobierno. Y te doy los datos. El año pasado, en julio del año pasado,
denunciamos ante el país la injerencia de USAID en Bolivia. Nos tomó 1 año y medio hacer investigación rigurosa, dato por dato, a construir cada uno de los detalles, para que nuestra denuncia ante el país, ante la comunidad internacional, acerca del patrón de injerencia, de intervención política de USAID en Bolivia, sea creíble. Y logramos demostrar con la mayor abundancia de datos esta realidad.